Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy me encuentro tomándome un café con el Señor y os invito a que también vosotros os toméis uno, que hagáis un parón y que os toméis un cafelito con el Señor. La palabra de Dios hoy nos invita a contemplar una realidad en nuestra vida creyente que yo creo que a veces se nos olvida. Y es que nosotros debemos llevar la misma vida de Cristo. Y eso implica la cruz y la resurrección. Y a veces los cristianos queremos pasar directamente a la resurrección sin pasar por la cruz. Y eso es imposible. No sería el Evangelio de Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra hoy lo siguiente en el capítulo 16, versículos 22 al 34. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Como digo, a veces se nos olvida que para llegar a la resurrección hace falta pasar por la cruz. Para poder experimentar la alegría de la salvación, hemos de pasar por la misma cruz de Cristo. Y esa cruz es la que está padeciendo Pablo y Silas, que al llegar a Filipos se encuentran una oposición fuerte ante la predicación del Evangelio. Y es que en el mundo vamos a encontrar siempre oposición, siempre habrá alguien o algunos o algún grupo de presión, de poder o de lo que sea que se va a poner frontalmente en contra del Evangelio. Y a nosotros eso no nos debe hacer caer en el estado de queja continua. Podemos caer en el peligro y el error de estar diciendo: «Ay, ¿por qué me tiene que tocar esto a mí? ¿Por qué nos tienen que perseguir? ¿Por qué nos tienen que hacer esto? ¿Por qué tienen que decir de nosotros lo siguiente? ¿Por qué nos tienen que quejarse y lamentarse y quedarse ahí, en ese estado?» Es lo contrario al Evangelio. ¿Qué hacen Pablo y Silas después de haber sido molidos a palos, de haber sido encarcelados? ¿Qué hacen? Orar al Señor. Y se ponen a orar en la cárcel cantando. Y dice el texto de los Hechos que los demás presos escuchaban. Lo nuestro es orar, predicar el Evangelio y orar cantando himnos al Señor. En vez de estar quejándonos, oremos, cantemos, tomémonos un café con el Señor o una comida. La cuestión es que toda nuestra vida sea predicar a Cristo. Y Pablo y Silas, aun en la cárcel, aun con los cepos puestos, aun molidos a palos, ellos están cantando y los demás escuchan.
hasta que llega ese soplo del Espíritu que lo remueve todo, que lo trastoca todo, que todo hace que se tambalee y que los cimientos y que todo se abra de par en par. Por mucha oposición al Evangelio que haya, por mucho que quieran callar el Evangelio, por mucho que quieran ponerle cortapisas, es imposible. Porque lo que viene de Dios, eso va para adelante. Nos guste a nosotros o no nos guste, le guste al mundo o no le guste. Lo que es de Dios siempre, siempre, siempre va adelante. Por eso hemos de dejar que el Espíritu nos invada y nos llene de esperanza, para que así, en vez de quejarnos, cantemos himnos, oremos y prediquemos y sigamos hablándole a los hombres de Dios, y al que no quiera oír, pues que no oiga. Él se lo pierde. La fuerza del Evangelio y de la palabra de Dios es una fuerza imparable. Nada ni nadie en este mundo la puede hacer callar y nadie la puede hacer parar. Es la idea que nos lanza el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando al final de la Pascua digamos que Pablo murió, siguió su vida en Roma, encarcelado allí, murió, pero la palabra de Dios continúa, sigue, porque es imparable, porque es de Dios. Por eso nosotros hemos de dejarnos llevar por ese Espíritu. Y el Señor en el Evangelio nos dice precisamente eso. Les dice a los apóstoles que conviene que Él se vaya para que pueda venir el Espíritu, que sea quien nos comunique todo lo que tenemos que decir, que nos dé la fuerza necesaria, que nos dé la esperanza para poder continuar nuestro camino a pesar de las dificultades y que sigamos en esa hermosa tarea de la evangelización, de hablarles a los hombres de Dios. Pues ahí tenemos una hermosa tarea, ahí tenemos una gran tarea. El Señor nos llama a evangelizar, el Señor nos llama a hablar del Evangelio a todo aquel que lo necesite y quiera escucharlo. Dejémonos llevar por la voz del Espíritu que nos anima y nos da la alegría necesaria para continuar en ese camino. Buen día a todos.